Bueno, ¿cómo están? Bueno, vamos a hablar de la parte cardiovascular, ¿sí? ¿Qué pasa con la anatomía cardiovascular? Bueno, en primer lugar, tenemos que saber que el corazón tiene una configuración externa y una configuración interna. La configuración externa va a estar conformada por las 6 caras, que son la superior o pediculada, la inferior o diafragmática, las dos laterales, una posterior y una anterior. Por supuesto, también cada una de estas caras tiene su nombre, pero bueno, podríamos decir que con llamarla superior, inferior, lateral izquierda, lateral derecha, anterior y posterior, estaría bien. Y podemos decir que tiene 4 cavidades: la aurícula derecha, la aurícula izquierda, que es posterior, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Acá lo que vemos en primer plano es a la aurícula derecha. ¿Cómo me doy cuenta? Porque veo vasos que están llegando a la cavidad. En este caso vemos por superior a la vena cava superior, que se formó por la unión de los dos troncos venosos brachiocefálicos, y la vemos como llega a la aurícula derecha por superior. Y acá vemos a la vena cava inferior, perdón, llegando a la aurícula derecha, y acuérdate que la vena cava inferior tiene su origen cuando se unen un tronco con una vena y me forman la vena cava inferior a la altura de L4. Asciende por el abdomen, atraviesa el hiato diafragmático y desemboca en la aurícula derecha. Algo muy importante para destacar es que en la configuración interna de esta aurícula derecha vamos a ver acá llegando tapando, mejor dicho, ¿sí? A la vena cava inferior, a la válvula de Tevesio. Todo lo que es válvulas, que ahora vamos a ver, todo lo que tenga que ver con la parte interna de cada una de estas cavidades corresponde a la configuración interna. Acá lo que vemos, ¿sí? Esto estaría como por posterior, estarían llegando las venas pulmonares a la aurícula izquierda. ¿Por qué vemos las venas en la aurícula derecha en azul? Porque es sangre desoxigenada o carbooxigenada. En cambio, cuando vean fisiología van a ver que a la aurícula izquierda llegan vasos, que son estas venas pulmonares. Acá se ven dos, pero en realidad llegan cuatro: dos pulmonares superiores e inferiores, derechas e izquierdas, y van a ver que se ve en rojo porque llega con sangre oxigenada. Acá vemos la aorta, de hecho vemos el callado de la aorta, estamos a esa altura, y la vemos en rojo porque justamente lleva sangre oxigenada, se origina en el ventrículo izquierdo, ¿sí? Nace del ventrículo izquierdo, asciende por el tórax, en aorta llamada aorta ascendente torácica. Cuando llega a la altura de T4, hace el callado de la aorta y desciende por el mediastino retrovisceral, ¿sí? Convirtiéndose en aorta descendente torácica, hasta que, como habíamos visto en clases anteriores, atraviesa el hiato diafragmático entre los pilares del diafragma a la altura de T10, desciende por el tórax, se convierte en aorta abdominal y termina bifurcándose a la altura de L4 en las dos ilíacas primitivas. Si observan acá, en esta imagen, justamente a la altura del callado de la aorta, podemos ver a la arteria carótida izquierda y subclavia izquierda naciendo. Acordate que estas dos del lado izquierdo dan origen a la irrigación de cuello. Algo muy importante, esta también, es la arteria pulmonar, dividiéndose por detrás y por debajo del callado de la aorta, ¿sí? En la arteria pulmonar derecha. Acordate que hablamos en imagen en espejo, por eso digo de este lado derecho, y si miro de acá es izquierdo, ¿sí? Bien, en este caso vemos a la arteria pulmonar izquierda, derecha, perdón, ¿sí? Que va a entrar luego a formar parte del ilio pulmonar izquierdo. Acordate que habíamos visto en la clase de respiratorio la disposición del ilio pulmonar izquierdo y derecho. Algo muy importante con respecto al corazón es que contiene al pericardio. El pericardio está formado por dos membranas, ¿sí? Una que tiene que ver con la capa serosa y otra que tiene que ver con la capa fibrosa. La capa fibrosa es la externa, la serosa es la interna, o también llamada epicardio. Por eso lo que está por la periferia se llama pericardio. Y cuando hay una inflamación de este pericardio, que puede ser por distintas patologías, por ejemplo, hasta incluso por una patología en un paciente celíaco, uno de los síntomas puede ser una pericarditis, puede ser por un virus, puede ser por una bacteria. Bueno, es la inflamación de esta membrana, ¿sí? Pericarditis se llama. Bien, siguiendo con la anatomía coronaria, acá lo que voy a poder ver es el corazón, ¿sí? Fíjate que
Acá por inferior vemos ambos ventrículos, ¿sí? El ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. En este caso, fíjate que vemos algo característico en los ventrículos, que son las cuerdas tendinosas. ¿Sí? Esto que vemos acá en el centro, que divide ambos ventrículos, se llama septo interventricular. Estas son las paredes del ventrículo izquierdo, fíjate que son en configuración interna estamos, ¿no? Fíjate que son mucho más gruesas que la del ventrículo derecho. Eso es porque el ventrículo izquierdo tiene que eyectar mayor cantidad de sangre, ¿sí? Cuando se contrae, a la contracción del ventrículo la llamamos sístole, cuando se relaja la llamamos diástole, ¿sí? La sístole y la diástole, son las que forman el ciclo cardíaco. Este ventrículo necesita tener paredes más gruesas porque justamente se relaciona con el origen de la arteria aorta. Y la arteria aorta, como vemos acá, es la arteria que lleva sangre a todos los tejidos del cuerpo. En el caso del ventrículo derecho, lo que vemos es a la arteria pulmonar, ¿sí? Que lo que hace es llevar sangre desoxigenada hacia los pulmones. Bien, en este caso acá arriba, por superior, vamos a tener a la aurícula derecha y la aurícula izquierda, que no se ve porque está por posterior. La cara anterior del corazón es igual a la cara inferior del corazón o diafragmática. Eso hay que tenerlo en cuenta para entender bien la anatomía. ¿Cómo pasa la sangre a través de estos ventrículos y de estas aurículas? A través de unas válvulas que ahora las vamos a ver, ¿sí? La válvula tricúspide, que va a ser una válvula aurículo-ventricular, que va a estar en la base del ventrículo derecho y que va a permitir el pasaje de esta sangre desoxigenada desde la aurícula derecha al ventrículo derecho. Y luego otra válvula, que es la sigmoidea pulmonar, que va a permitir el pasaje de sangre desde el ventrículo derecho a la arteria pulmonar y de esa arteria pulmonar a los pulmones. En el caso del lado izquierdo, vamos a tener otra válvula auriculoventricular, que es la mitral o bicúspide, que me va a comunicar al ventrículo, a la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. A través de la aurícula izquierda va a llegar sangre oxigenada al ventrículo izquierdo y cuando necesite pasar esa sangre oxigenada, la válvula se va a abrir. Pero una vez que esta sangre haya pasado, si no hay ningún tipo de patología, ningún tipo de valvulopatía, la válvula debería cerrarse. Esa es la función que cumple cualquier válvula en el cuerpo, ¿sí? Sobre todo hablamos de válvulas coronarias en este caso. Una vez que la sangre pasó, sea oxigenada o desoxigenada, la válvula debería cerrarse. En los casos que eso no sucede y que hay un ida y vuelta de la sangre, en esos casos muchas veces son donde se producen las arritmias, sin ritmo, ¿sí? Bien, en el caso de también de la ubicación de la válvula mitral es en la base del ventrículo. Siempre las válvulas auriculoventriculares están en las bases del ventrículo. Y en la comunicación de lo que es la aurícula izquierda a la arteria aorta tenemos otra válvula que es la válvula sigmoidea aórtica. También se le dice válvula semilunar aórtica. Bien, justamente acá podemos ver esto que yo les decía de las válvulas. Fíjate algo importante, cómo están divididas, ¿sí? Acá yo puedo decir que esta válvula pulmonar o que esta válvula tricúspide justamente lo que tiene es tres valvas. Por eso se llama tricúspide, porque tiene tres valvas. En el caso de la pulmonar también se divide en tres, la válvula aórtica también, pero la mitral o bicúspide justamente es porque se divide en dos. Y acá lo que te está tratando de mostrar es la ubicación de cada una de estas válvulas. Por ejemplo, la válvula tricúspide la podemos localizar en el ventrículo derecho, entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. La válvula mitral la podemos localizar entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. La válvula aórtica entre el ventrículo izquierdo y la arteria aorta, y la válvula pulmonar entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Fíjate que las flechitas lo que te indican es cómo ingresa y cómo sale la sangre, ¿sí? Acá lo que vemos son estructuras vasculares también. En este caso, de derecha a izquierda, vemos a la vena cava superior llegando a la aurícula derecha. Vemos acá en el centro a la arteria aorta, ¿sí? Llevando sangre a todos los tejidos del cuerpo una vez que se eyecta la sangre en la contracción, que es la sístole, desde el ventrículo izquierdo, pasando por la válvula aórtica hasta la aorta.
Acá lo que vemos, estas dos que se ven acá, son las dos venas pulmonares superior e inferior derechas, y acá vemos a las venas pulmonares superior e inferior izquierda que llegan a la aurícula izquierda. La aurícula izquierda es la única cara del corazón que no contacta con el diafragma. Se llama mochila del corazón. De hecho, también tiene una particularidad, y es que como el esófago, que es el sistema digestivo, nace a la altura de C6, posterior a la tráquea, lo que hace es descender por el tórax y cuando atraviesa, cuando pasa por el corazón, justamente deja la impronta, ¿sí? O sea, queda la marca del esófago de su pasaje por ahí. Lo que hace el esófago nace en C6, desciende por el tórax, por el lado izquierdo y deja la impronta en la aurícula izquierda. Por eso muchas veces cuando los pacientes tienen epigastralgias o gastritis importantes, muchas veces se debe hacer un electrocardiograma porque el paciente dice que siente opresión en el pecho. Es justamente por la relación que tiene la parte digestiva con la parte cardíaca. Otro vaso que podemos ver acá es la arteria pulmonar. Esta es la arteria pulmonar dividiéndose por debajo del callado de la aorta, ¿sí? Y entonces repasamos: vena cava superior, venas pulmonares superior e inferior derechas, vena pulmonar superior e inferior izquierda, arteria pulmonar dividiéndose por debajo del callado de la aorta, arteria aorta haciendo el callado a nivel de T4. Bien, acá de esta diapositiva lo que nos interesa justamente, más que las flechitas te hablan de la fisiología, eso es de anatomía 3, pero sí me interesa que ahora en anato 2 vean toda la estructura, digamos, anatómica. Perdón, no es de anato 3, de fisiopatología. Bien, acá lo que podemos ver justamente es la arteria pulmonar derecha hacia el pulmón derecho, ¿sí? Porque acá ya se dividió por debajo y por detrás del callado de la aorta. Podemos ver a la arteria pulmonar dividiéndose. Y dijimos que la vemos en azul porque lleva sangre desoxigenada. Acá podemos ver a la vena cava superior llegando a la aurícula derecha, ¿sí? Pasando al ventrículo derecho, y vemos en la aurícula derecha por inferior llegar a la vena cava inferior. También podemos ver lo que decíamos antes, el tabique interventricular o septo interventricular. Acá vemos a la aorta que se originó en el ventrículo izquierdo, asciende por el tórax, encalla y desciende retrovisceral por el mediastino. Acá vemos a la aorta que ya está, acá estaría el diafragma, ¿sí? Vemos a la aorta que está yendo derechito a atravesar el hiato diafragmático a la altura de T10 para convertirse en aorta abdominal. Y otra de las cosas que vemos, otras estructuras, son las venas pulmonares derechas y las venas pulmonares izquierdas, llegando con sangre oxigenada a la aurícula izquierda. Bien, lo mismo, importante, llegada de la vena cava, llegada de la vena cava superior, lo mismo que vimos recién, y acá justamente lo que te quiere mostrar son las válvulas, ¿sí? Y hacia dónde va la sangre con respecto a, según cómo llega, si es oxigenada o si es desoxigenada. Hay algo muy importante, la aurícula derecha en su cara posterior y en realidad en su cara superior contiene al nódulo sinusal, que es el principal marcapasos del corazón. Después en toda la cara, a lo largo de toda la cara posterior de la aurícula derecha, hay haces internodales y también está la fosa oval. La fosa oval es muy importante, de hecho se evalúa muchas veces con ecografías coronarias, porque en algunos pacientes a lo largo de la vida no se cierra, la realidad es que se tiene que cerrar, y por la permeabilidad de la fosa oval muchas veces se presentan síntomas que se corresponden con una arritmia. Acordate que las arritmias, el prefijo A, significa sin ritmo. Entonces, muchas veces hay una falla en el nódulo sinusal, en el marcapasos del corazón, y el paciente empieza a tener bradicardias, ¿sí? La bradicardia es el valor normal, o sea, el valor de la frecuencia cardíaca disminuido, y la taquicardia, el valor de la frecuencia cardíaca normal aumentado. En un adulto es entre 80 y 90, ¿sí? Latidos por minuto. Eso también se puede evaluar con un electrocardiograma. Volviendo a la aurícula derecha, permeabilidad de la fosa oval, muy importante para la gente que hace, los médicos que hacen ecografía y para los cardiólogos.
Y también otra de las cosas que puede darse, que se ve en un electro, son las bradicardias sinusales, ¿sí? O sea, las bradicardias que tienen que ver con, cuando vos la mirás en un electro, es como un bloqueo. Se ve una línea larga, ¿sí? Algo que se corresponde con algo que se llama PR, que es un elemento del electrocardiograma. En realidad, cuando pasa eso, muchas veces los pacientes están con disnea y también tienen bradicardias. En el caso de, ¿por qué es tan importante? Por eso digo, la cara posterior en configuración interna de la aurícula derecha contiene parte del nódulo sinusal, contiene la fosa oval y contiene haces internodales, que hacen que a través de todos esos haces internodales, ¿sí?, empiece a pasar el impulso eléctrico. ¿Por dónde va pasando? Empieza en la cara superior, continúa el impulso eléctrico a través del nódulo auriculoventricular, hasta que luego la continuación de ese nódulo auriculoventricular es el haz de His o fibras de Purkinje que laten a una velocidad mucho menor que el nódulo sinusal. Eso, la cara posterior de la aurícula derecha es una de las más importantes y es una de las cosas que más se evalúan en una ecografía coronaria. Después, por supuesto, otras cosas, ¿no? Como por ejemplo ver el flujo de la sangre en un ecodoppler, que es un modo de ecografía, bueno, etcétera. Pero bueno, esto me interesa que lo sepan porque aurícula derecha es súper importante. Como también se evalúan las valvulopatías, ¿no? Se coloca el transductor a nivel de las válvulas y se evalúa si esa válvula solamente lleva sangre en un solo sentido o está bidireccional. Cuando ocurre eso también podríamos tener una arritmia. Bien, acá lo que quiero que vean en realidad es la estructura del corazón, ¿sí? ¿Ves cómo ves? Acá se ve la válvula mitral, ¿sí? Músculos papilares, estos que vemos acá, el septum auricular, que sería el septum interventricular o el tabique interventricular, acá lo vemos también, y fíjate de este lado como vemos el atrio, atrio significa aurícula, ¿sí? Cómo vemos a la aurícula, cómo vemos sus válvulas, y cómo vemos a la arteria aorta. Obviamente esto está cortado, ¿sí? Está abierto como en coronal y le hicieron un corte acá coronal y por eso no se ve cilíndrica, pero en realidad la aorta, acordate que por ser una arteria es cilíndrica, ¿sí? Y acá justamente lo que quiero mostrar es la relación que hay entre lo que sería la parte cardiovascular y la parte respiratoria. Fíjate cómo vemos el corazón, aurícula derecha, derecho, ventrículo izquierdo. En realidad el ventrículo izquierdo es este, es anteromedio. Todo esto es aurícula derecha. Esto es ventrículo izquierdo, derecho, perdón, y esto es ventrículo izquierdo. Lo que vemos acá es la arteria aorta, ¿sí? Saliendo del ventrículo izquierdo, acá la vemos, haciendo el callado. Fíjate cómo se va la irrigación hacia cuello, en carótidas y subclavias. Fíjate cómo acá tengo al ventrículo derecho, veo la arteria pulmonar, ¿sí? La arteria pulmonar, perdón, saliendo del ventrículo derecho, y cómo vemos a la arteria pulmonar dividirse y meterse en los pulmones, ¿sí? Justamente para formar parte de todo lo que es la disposición del hilio pulmonar que habíamos visto en respiratorio. Fíjate cómo me doy cuenta que esta es la subclavia, que es lo que correspondía a irrigación de cuello, porque luego se me va hacia la axila para convertirse en arteria axilar y luego en humeral. Y la que sigue, por interno, y se me va hacia arriba, es la carótida primitiva, en este caso la derecha y después tenemos la izquierda. Bien, la aorta, fíjate cómo encalla a nivel de T4, desciende retrovisceral por el mediastino y después sigue descendiendo hasta que se transforma en aorta abdominal, que acordate que a la altura de L4 se bifurca en las dos ilíacas primitivas. Bien, acá lo que queremos mostrar justamente es la estructura cardíaca, ¿sí? Vemos el corazón ubicado en el mediastino visceral medio, que es el espacio entre ambos pulmones. También podemos ver, ¿sí?, ambos pulmones a los laterales del corazón. Fíjate cómo vemos latir el corazón y cómo vemos los vasos, ¿sí?, que se continúan con respecto al mismo. Justamente, mira lo que podemos observar acá, lo que veníamos diciendo, ¿sí? La vena cava superior llegando a la aurícula derecha. Vemos la aurícula derecha, esto lo vemos en un corte coronal, ¿sí?
También vemos ambos ventrículos, fíjate las cuerdas tendinosas de ambos ventrículos, vemos a la aurícula izquierda y acá vemos a la válvula. Estas válvulas que vemos, las valvas que habíamos dicho, esta es la válvula sigmoide aórtica, me doy cuenta porque está comunicando al ventrículo izquierdo. Porque se está dividiendo para irse hacia el pulmón izquierdo. En este caso lo que podemos observar justamente son las válvulas cardíacas y esta sangre que vemos acá en azul es la sangre que ingresa por la vena cava superior, llega al ventrículo derecho y se va hacia la arteria pulmonar y luego va hacia los pulmones. Luego se reoxigena y sale de los pulmones oxigenada, llegando por las venas pulmonares a la aurícula izquierda y de la aurícula izquierda oxigenada, que la vemos en rojo, pasa al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo pasa a la aorta y de la aorta a todos los tejidos del cuerpo. Acá justamente podemos hacer un repaso de respiratorio, ¿sí? Habla de las fosas de la cavidad nasal, por donde empieza ingresando el aire, sigue por la tráquea, laringe, pulmones, ¿sí? Justamente la laringe es el órgano que produce la voz. Podemos ver la tráquea, ¿sí? En la parte anterior del cuello, donde vemos expandir también en la caja torácica, ¿sí? Que tenemos el esternón, costillas, músculos intercostales, donde vemos expandir la caja torácica en una inspiración y en la expiración, y también vemos ambos pulmones por configuración externa en este caso. Acá podemos ver los pulmones, justamente la tráquea, ¿sí? Que nace a la altura de C6, anterior al esófago, y desciende por el tórax, hay una parte cervical, una parte torácica, y a la altura de T4 se dividen ambos bronquiofuentes. Estos bronquiofuentes corresponden también al componente del lirio pulmonar, y fíjate cómo estos bronquiofuentes después se dividen en lobares y segmentarios. Acá ya estaríamos en segmentación broncopulmonar, que corresponde a configuración interna de los pulmones. Por supuesto, llegado el punto, atravesando el aire toda la segmentación broncopulmonar, llega hasta los sacos alveolares a través de los bronquiolos y de las vénulas y de las arteriolas, ¿sí? En estos sacos alveolares, que es donde se produce la hematosis. La hematosis justamente es eso, es el intercambio gaseoso entre el oxígeno que ingresa y el desecho metabólico que sale, que es el dióxido de carbono. Y así se da el intercambio gaseoso, ¿sí? O sea, oxígeno que ingresa, desecho metabólico que sale. Esto corresponde a lo que sería la respiración externa. Tenemos la ventilación, que es el intercambio gaseoso, de aire con el aire atmosférico. La respiración externa, que es el intercambio entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Y la respiración interna, que es ese oxígeno que queda en la célula, que nos sirve de reserva celular. Acá podemos ver casi todo, ¿sí? Vemos la tráquea, vemos las costillas, músculos intercostales, que eran los que nos miré anteriormente, las costillas falsas, que son la 11 y la 12, las costillas flotantes, ¿sí? Los pulmones, los bronquios, el esternón, que forma parte del límite anterior del tórax. Ahí sacamos el diafragma, ¿sí? Y ahí nos queda todo lo que decíamos antes, la tráquea con su división en dos bronquiofuentes, que es la bifurcación traqueal o carina a la altura de T4. Acá vemos cómo ingresa el aire, ¿sí? A través de la cavidad nasal,
sigue por la cavidad faríngea. Acordate que la faringe cumple doble función en aparato digestivo y en aparato respiratorio. Se continúa con la faringolaringe, la laringe y tráquea, forma parte del aparato respiratorio, llegando hacia los pulmones. Bien, así nos queda resumido cómo podemos combinar, ¿sí? Cómo podemos relacionar a la parte cardiovascular con la parte respiratoria. Bueno, nos vemos en la clase. Gracias.